Estamos muy honrados de que hoy estemos acá en el acto de incorporación como académico correspondiente de Alberto Piola, que es un gran oceanógrafo. Estamos muy contentos. Va a hacer la presentación el doctor Víctor Ramos y luego nos va a ofrecer una charla. Y bueno, entonces los invito a disfrutar este evento con nosotros. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y todas. Estimados colegas, público en general, para mí es realmente un honor presentarles al doctor Alberto Piola como académico correspondiente nacional de nuestra academia. El doctor Piola es actualmente profesor emérito de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires e investigador principal del CONICET en el Departamento de Oceanografía del Servicio de Hidrografía Naval. Egresó como licenciado en Oceanografía en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires en 1975 y años más tarde recibió el doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ha sido profesor por casi 30 años del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, donde ha dictado numerosos cursos sobre su disciplina. Su interés por la docencia lo ha llevado a dar cursos de oceanografía en prestigiosas universidades tanto de nuestro país como de Chile, Brasil, Francia, China y Cabo Verde. Se destaca su enorme papel en la formación de recursos humanos, habiendo dirigido más de 10 tesis doctorales y un gran número de tesis de maestría y becas de investigadores, que hoy conforman la base de investigación en oceanografía física del país. Es el investigador del país más destacado y un referente internacional en investigaciones sobre el Océano Atlántico Sur, relacionadas con sus características oceanográficas físicas, sus variaciones interanuales e interdecadales naturales y en el contacto del cambio climático, así como su influencia e impacto en los ecosistemas marinos. Es el investigador de Argentina con mayor impacto mundial de sus publicaciones en esta temática, por su alto índice H y la gran cantidad de citas. En particular, su incansable trabajo en campañas hidrográficas ha permitido describir y entender las masas de agua que caracterizan el Atlántico Sur, siendo estas investigaciones de gran relevancia regional y mundial, como lo demuestran su alto número de citaciones. Piola tiene además un gran liderazgo y trabajo en el fortalecimiento y expansión de las capacidades humanas en el país y en toda la región del Atlántico Sur en temas de la oceanografía física. Es reconocido internacionalmente por la coordinación y participación en proyectos y redes internacionales de investigación, como la coordinación del proyecto internacional South Atlantic Regional Overturning Circulation, y su participación en numerosos paneles de organismos de Naciones Unidas relacionados con los océanos. Tanto sus investigaciones como su participación en iniciativas de coordinación científica nacional, como la iniciativa Pampa Azul, ha sido fundamental para el fortalecimiento e incremento de capacidad nacional de investigación relacionadas al Atlántico Sur, de importancia estratégica para Argentina. Su labor ha sido reconocida a través de numerosas distinciones nacionales e internacionales, tanto de Estados Unidos como España, y la semana que viene recibirá el premio Bunge y Ron 2024, por su liderazgo y compromiso con el fortalecimiento de la ciencia del mar en Argentina. Finalmente, me gustaría resaltar con su continuo trabajo para hacer visible y relevante la investigación sobre los procesos físicos en el Atlántico Suroccidental, en el marco global de las investigaciones oceánicas, siempre muy concentradas en el Atlántico Norte por obvias razones. Es sobre esta base que hoy damos la bienvenida al doctor Alberto Piola a nuestra academia, descartando que su compromiso con las ciencias del mar permitirá fortalecer los intereses de la comunidad científica en estas disciplinas tan necesarias para nuestro país. Bienvenido, doctor Piola. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, estoy tremendamente honrado por
por esta distinción. Este es un cuerpo donde cuando uno ve la lista de miembros de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, uno queda medio asustado de haber sido convocado a integrarla. Espero estar a la altura de esta tremenda designación. Así que muchas gracias y voy a empezar con mi presentación, continuando con el agradecimiento también. Esta no fue una charla fácil de preparar. El país está en un momento científico extremadamente crítico. La Universidad de Buenos Aires decretó estado de alerta ayer a través de un dictamen del Consejo Superior. Las organizaciones como la Agencia Nacional de Ciencia, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, el CONICET, no tienen los recursos necesarios para afrontar los costos de la investigación. Es un momento muy incierto y realmente durante los días que estuve preparando la charla estaba permanentemente distraído por las noticias que continuaban una detrás de otra. Así que quiero destacar ese aspecto, no puedo no decirlo en este ámbito. Y la segunda razón por la cual fue difícil preparar la charla es porque uno nunca debería aceptar dar charlas a grupos heterogéneos como el que está sentado aquí, donde hay muy destacados científicos de las ciencias de la Tierra y de otras disciplinas. Hay colegas que saben de temas que voy a abordar más que yo, y además hay familiares, por lo menos parte de la familia, que no saben absolutamente nada del tema. Pero bueno, acá estamos y no podía rechazar el desafío. Veremos cómo sale. Espero que los expertos no se aburran y que la familia no piense mal de mí. Y quiero hacer también un agradecimiento especial a Carolina Vera, que lamentablemente no pudo estar acá, pero es una amiga con la cual he colaborado en el área docente durante décadas y hubiera sido un placer que ella esté acá. Muy bien, de lo que se trata esta charla es esencialmente de una cantidad de cosas que la mayoría de ustedes, no la mayoría, algunos de ustedes ya conocen, así que disculpen cuando haya alguna repetición que ya hayan escuchado esta noticia antes. Hay varias cosas en esta filmina, como en la mayoría. La primera son las banderas. En realidad estuve pensando en los países con los que he colaborado, investigadores con los que he colaborado en el último tiempo y probablemente el conjunto de banderitas está y seguro que me olvidé de alguno, no me digan nada, no me gusta que me critiquen. Y después hay un conjunto de fotos, seguro que eso también está incompleto, pero bueno, había que ponerlo. Una de las cosas que decía en relación al premio Bunge y Born, que es otra cosa que todo llegó junto y totalmente inesperado, es que este es un métier en el cual tal vez un físico teórico envuelto en su pensamiento puede elaborar ciencia. En la disciplina que yo estudio, que es oceanografía física experimental, es totalmente imposible. Si no somos un equipo bastante numeroso, algunos son expertos, otros son inexpertos, pero siempre somos muchos, hay que levantar cosas pesadas y uno se va poniendo viejo. Yo ya llegué a esa instancia, así que realmente estas son distinciones que llegan, pero en realidad deberían ser aplicables a un grupo muy numeroso de gente. Ahí hay nombres y fotos, no se asusten que no voy a pasar por los detalles de eso. Lo que quisiera hacer primero es destacar algunas cosas que son muy importantes tener en cuenta de por qué nos interesa el mar. Los colegas ya me están diciendo, uy, otra vez.
pero es que es bueno, créanme, es bueno recordarlas. Cuando los alumnos de doctorado se ponen a trabajar 5 años en sus tesis, rápidamente se olvidan de cuáles son las bases fundamentales, lo que hay que saber para contestarle al vecino, no a nuestros colegas, sobre por qué es importante que la sociedad invierta en el mar. Y seguro que esto también está sesgado y está incompleto, pero algunas de las cosas que se me ocurrió poner acá, la elevada capacidad calorífica del agua y el enorme volumen de océano hacen que el océano sea, por ahí algún poeta dijo, es la memoria del clima, pero nada en el enorme calor que contiene el océano. Tiempo de residencia, quiere decir, las escalas temporales del océano son larguísimas y por lo tanto el océano altera o afecta el clima en escalas también muy largas de tiempo, sobre todo cuando involucra los siglos o los milenios. El océano, igual que la atmósfera, cumple un rol muy importante en redistribuir el calor en la Tierra. Vivimos en una esfera, no nos olvidemos de eso, y por lo tanto la radiación solar que llega por metro cuadrado de superficie terrestre es muy diferente en los polos que en el trópico, y eso es algo que es fundamental para que el sistema esté en estado estacionario, es redistribuir el calor. Y las corrientes oceánicas cumplen un rol importante en ese sentido. Además de almacenar el calor, lo redistribuyen. Sin ese factor tendríamos una tierra y un clima totalmente distintos. La mitad más o menos de la fotosíntesis en la tierra se produce por plantas marinas, la mayor parte algas microscópicas, y eso produce oxígeno, del cual vivimos todos nosotros, y al mismo tiempo absorbe dióxido de carbono, y ese es un factor importante porque esa función biogeoquímica de las plantas marinas, principalmente de las plantas marinas, es lo que está en parte mitigando el calentamiento global, que sería más o menos un 25% más acelerado de lo que es si no fuera por esa función del mar. Y por último, algo que es mucho más tangible, y es el hecho de que el mar sirve como fuente de alimento para una gran porcentaje de la población de la Tierra, más o menos el 15% de las proteínas, y en algunas comunidades, ciertamente no en esta parte del mundo, no en la Argentina, el 50% del alimento proviene del mar. De manera que hay factores por los cuales la sociedad tiene que estar preocupada por el mar, y como dije, esta lista está sesgada a mis intereses, donde yo me siento un poco más cómodo, y también porque no, si no tendría que dar toda la charla sobre eso. Pero el sistema está cambiando, me hice referencia al calentamiento global. Esta es una figura que muestra la evolución de la temperatura de la superficie del mar promediada globalmente durante, no sé, desde 1800, fines del 1880, hasta el año pasado más o menos. Y por supuesto que esto es algo bien conocido. La tasa de aumento es del orden de alrededor de 0,8 grados si arrancamos a principios del siglo XX, y hay que tener en cuenta cuando uno mira estas figuras, esta la hice yo, no la bajé de ningún lado, aclaro eso porque alguno puede pensar que estoy macheteando. Hay que tener en cuenta cuando uno mira este tipo de figuras cuál es la base observacional que contribuyó a crearla. Las incertezas de la temperatura media global del océano en el año 1900 son enormes. Ha habido periodos de guerras mundiales donde a nadie le importaba la temperatura del mar, porque la gente apenas si podía comer y había que vigilar que no lo mataran. Por lo tanto, realmente los datos más confiables arrancan alrededor de fines de los 70, cuando ya los satélites empiezan a darnos una cobertura global bastante aceptable y con una muy esforzada calibración y un dedicado grupo, no muy numeroso, de gente que está detrás de esos datos. Tenemos una base observacional realmente fantástica, así que muy confiable la última parte de la figura, la parte inicial tal vez no tanto. Ahora, una de las cosas que es súper interesante es que el sistema está siendo forzado a mayor temperatura, producto del aumento de los gases invernadero. La Tierra, en ese sentido,
como ya advertí antes, la principal respuesta es cambio de la temperatura del mar. La temperatura del aire puede cambiar muchísimo y de hecho es lo que a nosotros más nos afecta. Sin embargo, el contenido calórico de la atmósfera es despreciable, muy bajito. Es tal vez el 0,5% del contenido de calor del sistema. Es fundamental para nuestra vida, pero desde el punto de vista energético, desde el punto de vista físico, si uno quiere, es mucho menos relevante. Sin embargo, si bien este forzante es más o menos uniforme alrededor del globo, hay una muy heterogénea distribución, esta figura también la hice yo anoche, hay una muy heterogénea distribución del calentamiento. Y la heterogeneidad de la textura en la cual el agua, la tasa en la cual el agua se está calentando, esta es la diferencia de temperatura, si uno hace una regresión lineal de los datos satelitales únicamente, es la diferencia de temperatura en 1980 cuando la serie empieza y en 2023 cuando la serie, bueno, para las medias anuales termina. Y uno de los rasgos más interesantes que emerge de esto es que todas las regiones del oeste, en latitudes medias de todos los océanos, están sufriendo un calentamiento más acelerado que el resto del océano. Y hay algunas zonas curiosas, por ejemplo la plataforma continental patagónica, algunas regiones subpolares del hemisferio sur se están enfriando. Y obviamente hay una parte de la textura de este mapa está dada por las corrientes oceánicas. Las corrientes oceánicas advectan, dicen los meteorólogos y los oceanógrafos, transportan calor de un lugar a otro y a través de ese proceso van modificando la velocidad a la cual el océano se está calentando. Y si fuéramos habitantes de Europa, estaríamos preocupados por lo que ocurre en el Mar del Norte, el Mar Negro, el Mar Mediterráneo, donde las tasas de calentamiento son muy aceleradas. Este mapa tiene claramente un interés más en la escala global y no voy a entrar en ese tipo de detalles. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Bueno, una de ellas es el aumento del nivel del mar. Uno calienta el océano, no tiene para dónde ir el agua, se expande, producto del aumento de temperatura, y eso provoca un aumento del nivel del mar. Parte del aumento del nivel del mar está vinculado entonces simplemente a la expansión del agua. Por supuesto, también hay derretimiento de hielo, o sea que al problema de la expansión le agregamos un poco más de masa, porque hielo que estaba anteriormente almacenado en los continentes está ingresando al océano. Para las poblaciones costeras este es un problema bastante grave. Un poquito más técnico, para los que no son expertos, el aumento de la temperatura que está forzado desde la superficie produce una mayor estratificación del océano, empieza a haber mayor diferencia de densidad entre las aguas superiores, que son las más livianas, las más cercanas a la superficie, y las aguas densas, más frías, que están por debajo. Y la estratificación, ya voy a volver sobre eso, tiene otras consecuencias. Una, por ejemplo, disminución de suministro de nutrientes. Cerca de la superficie, donde hay luz y hay nutrientes, las plantas marinas usan lo mismo que usamos nosotros para la soja. Nitratos, fosfatos y algunas otras cosas, micronutrientes. Fácilmente, rápidamente lo toman las plantas marinas del agua. Disuelto en agua están hay iones disueltos en agua y esos son tomados por las plantas y las necesitan para sus metabolismos. Rápidamente se consume lo que está en la superficie y la única manera de sostener la vida marina desde el punto de vista de la producción de esas plantas, del crecimiento de esas plantas, la mayor parte microscópicas, es a través de circulaciones verticales que llevan nutrientes de la zona más profunda, oscura, donde no hay consumo, hacia la zona iluminada. La estratificación es una limitación de ese proceso. El calentamiento también produce la disminución de la solubilidad de los gases. El agua más cálida tiene menor capacidad de contener oxígeno, dióxido de carbono, y esto es fundamental porque esas son las cualidades que el océano ha tenido hasta ahora. Hasta ahora quiero decir antes de la intervención del hombre en el sistema climático. Las plantas han producido oxígeno, en el proceso han absorbido dióxido de carbono también disuelto en agua, bajando su presión parcial en el agua y por lo tanto absorbiendo de la atmósfera, y eso mitigó, como dije, 25-30% del calentamiento global desde el inicio de la revolución industrial. Así que la menor solubilidad del agua también conduce a
un peligro desde el punto de vista del ecosistema. Deterioro de hábitats, redistribución de especies, está empezando a notarse en los lugares donde hay suficiente muestreo, que las especies están tendiendo a desplazarse a latitudes más altas, donde encuentran climas similares al pasado. Por supuesto, si se trata de especies de interés comercial, empiezan a aparecer otro tipo de intereses más que la curiosidad científica, que es por ahí la que nos mueve a la mayoría de los que estamos aquí. Sobre todo cuando la migración de las especies está vinculada o próxima a fronteras geopolíticas. Y por último, y probablemente este es desde mi punto de vista el factor más importante y no el más atendido, la alteración del patrón de vientos provocado por la alteración del patrón de temperaturas superficiales, y el viento es fundamental para el oceanógrafo, es como el pan de todos los días. El viento es fundamental porque los cambios del viento promueven cambios en la circulación en la capa superior del océano, altera la mezcla vertical turbulenta, la intensidad del viento mezcla verticalmente el agua, eso es muy importante para llevar nutrientes a la superficie, para deshacerse de parte del calor que esa agua superficial tiene, para alterar la estratificación vertical. Esto tiene, por lo tanto, feedback sobre el suministro de nutrientes, el desarrollo del fitoplancton, la absorción de los gases, y podría seguir muy bien. Así que espero que estén motivados para lo que viene. Esto fue solo la motivación. Los que han tenido clase conmigo ya saben que yo soy así. A la motivación le doy toda la energía y después, bueno, vemos a dónde vamos. Muy bien. Vayamos un poquito al vecindario oceanográfico, y lo que voy a hacer es una síntesis de la circulación en gran escala en 2 minutos, todo lo que usted tiene que saber sobre la circulación oceánica del Atlántico, por lo menos. Y estas líneas que están acá muestran más o menos esquemáticamente cómo es la circulación del Atlántico Sur en latitudes medias, y es un rasgo que casi se presenta en cualquier océano, y es por culpa del viento que el océano tiene este tipo de circulación. En el hemisferio sur es antihorario, correcto, antihorario, lo que los oceanógrafos llamamos anticiclónicos, y este es uno de los anticiclones de latitudes medias, el que nos toca a nosotros, el del Atlántico Sur. Son muy asimétricos, tienen mucha más intensidad en la región oeste, cerca de la costa de Brasil en este caso, y es lo que da nombre a la corriente de Brasil, que es la que está recorriendo la costa de Sudamérica. Y el resto es el resto del giro anticiclónico. Pero el Atlántico Sur tiene algunas particularidades bastante curiosas. Está licuando agua desde el sur a través del pasaje Drake, que es este espacio entre América del Sur y la península antártica, y esa flecha verde representa más o menos el flujo de aguas, estas aguas frías. Esas son muy ricas en nutrientes, no hay mucho aprovechamiento de los nutrientes en esa parte del mundo porque hay absorción por parte hay poca luz, no hay tanta luz como para promover el crecimiento, y además parece que también puede ser que falten micronutrientes. Hay varias hipótesis, el agua está demasiado mezclada, mucha turbulencia, muchos problemas por donde uno lo mire para el pobre fitoplancton. Pero para la plataforma continental patagónica, esto es una potencial fuente de nutrientes muy significativa, que llega ahí a través de esta corriente intensa. Esta es una particularidad donde no se da en otros lugares del globo. Y de hecho no hay lugar del globo donde aguas subpolares lleguen a latitudes tan bajas, es decir, tan cerca del Ecuador como en la corriente de Malvinas. Así que ese es un rasgo muy importante y probablemente responsable de algunas de las consecuencias biológicas que no voy a abordar, pero voy a mencionar brevemente. El Atlántico Sur también tiene otra peculiaridad, y esta es muy importante, y es el hecho de que se filtra agua cálida y salina desde el Océano Índico. Esas flechas amarillas que está ahí es lo que los oceanógrafos llaman como la intrusión de agujas, podríamos ponerle para inventar un nombre, pero es esencialmente agua del Océano Índico que se infiltra hacia el Atlántico y por lo tanto empieza a participar en este anticiclón de latitudes medias. Y eso es más o menos lo que pasa en la superficie, pero el Atlántico además tiene otros ingredientes que son únicos, y es el hecho de que en el Atlántico Norte hay una región donde hay mucha formación de agua densa y se hunde mucha agua. Eso es importante para llevar condiciones superficiales como exceso de calor,
dióxido de carbono, exceso de dióxido de carbono hacia las aguas profundas, donde, recuerden, la clave es la extensión de la escala temporal. Una vez que el agua se va de la superficie, va a volver a estar en contacto con la atmósfera probablemente cientos o miles de años después. En el Pacífico Norte hay aguas que tienen 1500 años desde que estuvieron en contacto con la superficie. Por lo tanto, si colocamos en esas aguas parte del dióxido de carbono antrópico, bueno, sepamos que vamos a estar a salvo de ese dióxido de carbono antrópico por un tiempo prolongado. Ya verán nuestros descendientes qué hacer con eso en el futuro, pero tal vez desarrollan alguna tecnología especial. También es único del Atlántico Sur el hecho de que todos los océanos tienen una zona donde hay mucha mezcla turbulenta, algo parecido a lo que pasa acá con el encuentro de las corrientes de Brasil y Malvinas. La corriente del Golfo es una corriente que se inestabiliza muchísimo después de separarse del continente en Cabo Hateras y empieza a formar unos eddies gigantescos, unos torbellinos gigantescos. Eso es muy común en los océanos en el oeste, pero el Atlántico tiene como esta agua que se infiltra del Índico, que tiene esas características, y este es un territorio también de muy alta variabilidad. Así que agua de distintos océanos llega del Pacífico por la corriente de Malvinas, del Índico por la corriente de Agujas, y genera estas áreas de alta de mezcla turbulenta. Por debajo, y había empezado a hablar de eso, me había olvidado de los eddies, aguas frías y profundas que vienen del Atlántico Norte, lo que llamamos el agua profunda cálida del Atlántico Norte, muy poca originalidad en el nombre de la masa de agua. Y por último también el Atlántico es único en el sentido de que hay una corriente semejante a la del Atlántico Norte que se forma por otros procesos que tienen que ver con la formación de hielo marino, etcétera, en el mar de Weddell, y esta es el agua más densa del océano mundial, y por lo tanto va buscando los lugares profundos y solamente puede ir atravesando donde hay valles en las cordilleras submarinas, zonas de fractura, etcétera, etcétera, donde esta agua puede infiltrarse, y en el Atlántico, sobre todo en la mitad oeste del Atlántico, esta agua fluye hacia el norte. Es una linda ensalada, esto parece como un plato de espaguetis, y para poder traerla a un plano más simple, los modelos conceptuales que hemos construido son ridículos. Esto tiene como 50 años o 40 años. Este es un modelo en el cual esto sería un corte del Atlántico, y allá por arriba tiene lo que está pintado de rojo, es una banda de agua cálida que va hacia el norte y está compensada por fíjense que la cantidad de agua que va para un lado y para el otro tienen que ser iguales, conservación de la masa, más o menos un pequeño desvío por la evaporación y la precipitación. Entonces, en este modelo, el agua cálida va por la capa superior, se hunde en el Atlántico Norte, que es esta flecha gorda que está aquí, y es exportada hacia otros océanos por la corriente esta profunda que habíamos visto en la figura anterior. Y lo que está en verde allá a la izquierda es ese cinturón circumpolar, que es la corriente circumpolar antártica. Podríamos dar una charla entera sobre eso, que es súper interesante. Y este modelo entonces lo que implica es que este hundimiento está producido porque el agua se hace muy densa en este lugar. Y hay dos formas de hacer esa agua densa. Una es enfriándola y otra es aumentando la salinidad. El Atlántico también es único en ese sentido. De hecho, sobre todo, el modelo inicial era, esto es puramente térmico. Sin embargo, claramente nos dimos cuenta hace como 40 años también, que sin el factor del exceso de evaporación, el Atlántico sería totalmente distinto a como es. Y es probablemente el proceso de evaporación-precipitación el que produce que el Atlántico sea totalmente distinto al Pacífico. En ese sentido, el Pacífico no tiene este circuito de circulación, y hay bastante evidencia paleoclimática de que estos patrones se alteran con alteraciones del clima. Por ejemplo, durante las eras de glaciación, este patrón de circulación cesa. Hay enorme interés en este patrón de circulación porque estas flechas que van por la capa superior son las que llevan el calor hacia el norte. Yo dije, el océano contribuye a redistribuir el calor en la Tierra. Bueno, si contribuyera este océano a redistribuir calor en la Tierra, lo que tendría que hacer es llevar calor
desde el Ecuador hacia los polos, que eso es lo que haría un océano normal. La atmósfera hace eso también, en todos lados. El Atlántico, no señor, es un bicho raro. Henry Stommel en 1980, en un artículo publicado precisamente en los Proceedings de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, puso que el Atlántico Sur era un océano anormal. Hoy en día sería seguramente recriminado por usar esa terminología. A lo que se refería Stommel es que si ustedes ven esta figura, en el Atlántico Sur el agua cálida va hacia el norte, va hacia el Ecuador, y está reemplazada por agua fría. Va a decir que el transporte de calor en el Atlántico Sur es hacia el Ecuador, lleva calor hacia donde hay exceso de calor en la Tierra. Es como aberrante. Y es así. Muy bien, entonces para que el modelo sea más sofisticado hay que ponerle los intercambios de agua a través de la superficie, y ahí empiezan a aparecer matices de lo más interesantes, porque claro, los cinturones de evaporación y precipitación son muy distintos. La evaporación predomina en latitudes medias, la precipitación en el Ecuador y en las regiones subpolares. Así que eso le hace, modula en forma muy diferente al balance de calor, que tiene su exceso claramente definido en latitudes bajas. Nuestro intento de incorporar a los flujos de agua a través de la superficie condujo a modelos muy ingenuos, incapaces de reproducir la estructura de la salinidad de la superficie, pero sí de reproducir su tendencia en función de la latitud, y esto es un resultado de aquellas épocas prehistóricas. Fuimos todavía un poco más allá y tratamos de reproducir esto en todo el globo. Entonces, este es nuestro océano mundial, el Atlántico, el Índico y el Pacífico, y los colores ahora ya no representan calor y frío, sino que representan agua salina y poco salina. Y resulta que cuando uno hace salina y poco salina, ¿en qué sentido? Está en rojo cuando hay más evaporación que precipitación. O sea, le estamos sacando agua al océano a través de la superficie. Y cuando digo le sacamos agua, más o menos sabemos que el océano mundial pierde unos 13 millones de metros cúbicos por segundo de agua dulce a través de la superficie. Es mucha agua. Por supuesto, al mismo tiempo llueven más o menos 13 millones de metros cúbicos por segundo, un poquito menos, y la diferencia es el caudal de los ríos. De nuevo, el Atlántico emerge como un océano totalmente inesperado. Si uno hiciera un modelo conceptual de esto, jamás hubiera empezado adivinando cómo funciona realmente el océano. El Atlántico es el océano que recibe más agua por la descarga continental. Recibe al Amazonas, que es un monstruo, el 10% de la descarga continental del globo es el Amazonas solo, alrededor de 200.000 metros cúbicos por segundo. El Atlántico recibe también al Congo, que tiene unos 40.000, aún así, el Atlántico es la cuenca oceánica donde predomina en mayor cantidad la evaporación. Ahora bien, el Atlántico no tiene mucho problema. Acá hay un reservorio de agua muy poco salina, esta agua entra, se evapora, conserva la masa. Para el Índico es lo mismo. Mucha evaporación, esto tiene muchas variaciones por los monzones, pero en promedio es así, mucha evaporación, mezclo acá agua dulce desde el sur y compenso esa evaporación. Ahora, el problema lo tengo en el Pacífico, porque en el Pacífico lo que sobra es agua dulce. Ahora bien, para desprenderme de agua dulce, lo que tengo que hacer es llevar agua dulce del Pacífico hacia el sur. Pero resulta que la salinidad del Pacífico es más alta que la del agua que está en el cinturón circumpolar. Así que por acá no hay manera de compensar el exceso de agua del Pacífico. La única manera de compensar el exceso de agua del Pacífico es modificando el mapa. Y la modificación del mapa viene por acá. El mar de Indonesia da una conexión entre el Pacífico y el Atlántico, que es la única manera de hacer un modelo de conservación de agua en el océano que sea consistente con los intercambios entre una cuenca y la otra. Esto no es demasiado sorprendente, ya sabíamos que estaba el mar de Indonesia. Lo que es sorprendente es la cantidad de agua que este modelo
implica. Claro que las barras de error, como decía un colega mío en esa época, las barras de error con respecto a los campos de precipitación y evaporación, en esa época eran gigantescas. Nuestra incerteza, nuestro desconocimiento sobre el balance de agua, algo tan básico como eso en la superficie del mar, era muy, muy pobre, cosa que hoy en día, afortunadamente, está resuelto. Y hoy en día está claro que el flujo de Indonesia es una componente central del balance de agua entre el Océano Índico y el Océano Pacífico. Volvamos al Atlántico. El Atlántico, ya les había comentado, tiene estas vías de ingreso de aguas subantárticas del Océano Pacífico y aguas subtropicales del Océano Índico, y eso es lo que está ahí representado con estas flechas azul y roja. En ese sentido, es muy importante cuál de los dos contribuye más a este cinturón de circulación que después se va, digamos, que mostraba yo en la figura anterior, ¿no? A este cinturón de circulación. ¿Cuál es la ruta más voluminosa? La verdad que eso no lo sabemos, muy probablemente no es constante, pero cambios en la contribución de cada uno de estos componentes en las aguas de la capa superior son cambios, pero fundamentales desde el punto de vista climático. Las flechas azules son fuente de agua fría, poco salina. La curva roja es fuente de agua cálida y altamente salina de la región subtropical del Océano Índico. La respuesta a eso, hay resultados, están siendo publicados actualmente por un lado, por el otro. Muy probablemente hay variaciones y muy probablemente esas variaciones tienen un impacto en la intensidad de esta celda de circulación meridional. Pasamos a tratar de entender los detalles de estas corrientes. La corriente de Malvinas, esa es una figura también histórica de hace mucho tiempo, y con este tipo de esfuerzo observacional, con un barco que va y recorre los lugares donde están esos puntos, empiezan a poder construirse esquemas como donde uno puede cuantificar cuánta agua está circulando con métodos muy indirectos y altamente imprecisos, cuánta agua circula y por dónde va. El por dónde va se puede determinar muy bien con este tipo de observaciones tomadas desde los barcos. Este es un trabajo hecho en el año 80, de hecho. Ahora, algo que a lo que hice referencia antes, ahí hay un encuentro de aguas muy frías y muy cálidas. Eso es lo que llamamos la confluencia Brasil-Malvinas, un lugar sumamente interesante para ir. Se los recomiendo como vacaciones, para las próximas vacaciones. Es uno de estos hotspots. Allá en el mapita de arriba tienen los lugares donde hay mucha mezcla turbulenta, donde hay grandes eddies que mezclan agua. Lo que está en rojo es máximos de energía cinética eddy, así lo llamamos. Fíjense cómo esta región, el Atlántico Sudoeste, es una de ellas. Ahí tienen una imagen satelital, esta en particular es del año 91. Ojalá en el año 91 yo hubiera tenido acceso a este tipo de información. Estaba disponible, existía, pero había que ir a conseguir una cinta magnética, una lectora de esa cinta magnética, hablar con un experto en la temática y eventualmente, tal vez después de unos meses, era posible construir esta imagen. Ahora podemos construir esta imagen en 5 minutos conectándonos a Internet. NASA, el Centro Europeo de Pronóstico a Mediano Plazo, Copérnicus, una serie de organizaciones se han puesto la mochila y han tomado la responsabilidad de procesar hacia atrás toda la información satelital que hay, formatearla, calibrarla, y está allí para que la use cualquier oceanógrafo que en su casa esté aburrido una tarde. Esa es la imagen del 11 de septiembre, no alcanzo a ver bien, 1991. Rojo es agua cálida, más de 20 grados, azul oscuro es menos de 5, y fíjense lo que es esta transición entre la corriente de Brasil en rojo y la corriente de Malvinas. Que pase eso, habría que mirar por la ventana, pero seguramente está bastante más fría el agua del Río de la Plata todavía. Es 30 de agosto. Y esta transición, esa transición entre el azul y el rojo es lo que está
mostrado aquí, no pretendo mostrar los detalles, no quiero aburrirlos, pero estos son nada más que 20 kilómetros de distancia y esta es la salinidad. Hay un cambio fundamental entre lo que pasa en la parte izquierda de esta figura y la profundidad está en la vertical. La parte izquierda, aguas muy poco salinas, muy frías y aguas que vienen del pasaje Drake. Y acá en la parte derecha, a unos pocos kilómetros de distancia, aguas muy cálidas, muy salinas, de características subtropicales. Si ustedes son organismos marinos, estar por aquí o por aquí, es decir, a unos 10 kilómetros de distancia, es un cambio dramático de las condiciones. Este tipo de información permitió estimar por primera vez la intensidad de la mezcla de calor y de sal, podríamos decir, de agua dulce, es técnicamente correcto, a través del frente, entre una variedad de otras cosas. Pasamos rápidamente al dominio cercano, a través de observaciones in situ. Esas son 3 campañas que se hicieron financiadas por la GEF, el Global Environmental Facility, creo que es. Patagonia, así se llamaba, tampoco muy original. Imágenes satelitales, acá está la dueña de esto, es la tesis de Silvia Romero. Acá está el dueño de esto, Martín Saraceno. La clasificación de espacios a partir de imágenes satelitales. Fíjense cómo las imágenes satelitales empiezan a cobrar una enorme importancia en el estudio del mar. Por el desarrollo tecnológico, realmente una revolución extraordinaria. Y acá hay un ejemplo de modelos numéricos de trabajo del Biopalma, también fantástico. Algunas de los resultados para la plataforma continental patagónica, por ejemplo, acá en la figura de la derecha, las primeras estimaciones de la climatología de los intercambios de dióxido de carbono, donde ven el mapa azul, esto es sumamente importante, donde ven el mapa azul es que el océano está absorbiendo dióxido de carbono, y esto es un promedio de muchas campañas, y donde lo ven rojo el océano está emitiendo. Esencialmente, el océano absorbe en esta región, este trabajo de la tesis de Carolina Kahl, absorbe en esta región porque el crecimiento de las plantas está produciendo la absorción de dióxido de carbono, la fotosíntesis, absorbiendo el dióxido de carbono disuelto en agua, bajando la presión parcial del gas en agua y absorbiéndolo de la atmósfera. En la región costera, en cambio, hay mucha menos producción primaria y termina controlando el sistema la parte termodinámica. El agua tiende a tener mayor presión parcial, menos absorción del fitoplancton, mayor presión parcial y eventualmente cambia de signo el flujo. En promedio el océano absorbe y más o menos para esa época, a unos 10 años atrás, la estimación era que la absorción neta de la plataforma continental patagónica llegaba a igualar la emisión de dióxido de carbono de uso domiciliario de Argentina por año. Algunos resultados de modelos numéricos, acá tienen los primeros modelos que hizo el Biopalma, modelos bastante sofisticados desde el punto de vista dinámico, porque contemplan todos los términos que influyen en el movimiento del océano, y estos son mapas de la circulación media integrada verticalmente. Lo interesante de esto es que por primera vez empiezan a poder estimarse las cantidades de agua que van atravesando la plataforma. Esto es de interés desde el punto de vista del crecimiento de las plantas, como ya dije, de la absorción de dióxido de carbono y para entender cómo funciona el ecosistema en general. Un tiempo después, incorporando los intercambios de agua entre el Pacífico Sudeste y el Atlántico Sudoeste, el trabajo de Karen Guijú, que hizo un postdoc acá en Argentina. Un modelo mucho más orientado a estudiar de qué manera la topografía del fondo puede impactar en la circulación y cómo puede, por ejemplo, hierro tal vez, que tomado de los sedimentos del Banco de Burwood, abastecer de ese micronutriente que es tan importante para las plantas en las regiones más al norte. Los modelos son muy elegantes, pero si no hay alguna verificación in situ, nadie les cree, ni siquiera los modelistas creen en sus resultados. Hacen su trabajo muy bien, muy elegante, pero la única manera de usar modelos es testeando si sus predicciones son acertadas.
Este es un esfuerzo observacional relativamente reciente del proyecto Cassis Malvinas, que dirigió Martín Saraceno, que está acá, y lo que permitieron estos arreglos de correntómetros, que son los puntos negros que están ahí, es solo un ejemplo. Hubo mediciones antes, no de tan largo plazo, tal vez de 1 o 2 instrumentos, de menor duración. En este caso, gracias a una importante colaboración con la Universidad de París y con Ifremer en Francia, fue posible instalar estos instrumentos, y esta es una reconstrucción del transporte de la corriente de Malvinas, lo que llamamos transporte. Son millones de metros cúbicos por segundo, más o menos el promedio está cerca de los 38 por ahí, en la línea que está más al norte, en aquella línea que está allá, un trabajo de... Bueno, hubo varios participantes en eso, Camila Artana, Guillermina Paniagua. El trabajo se extendió también a la plataforma continental. Acá hay una serie de tiempo del transporte en la plataforma continental. En las reuniones de IGU ponen música cuando se acabó el tiempo, y supongo que se está acabando el tiempo. Ya voy a terminar, ya casi termino. Este es un ejemplo del transporte en la plataforma continental. Una cosa, cuando los modelistas vieron esto, dijeron que estaban locos, que había un error, que los instrumentos no servían, que estaba totalmente sobreestimado, que era imposible que la plataforma tuviera 4 millones de metros cúbicos por segundo de agua yendo hacia el sudeste y 5 días después tuviera 10 yendo hacia el noreste. Una cosa completamente impensable. Solamente después de reproducir ese evento con sus propios modelos se convencieron de que efectivamente eso no solamente podía ocurrir, sino que efectivamente ocurría. Estas dos curvas, ahí hay dos curvas, una es roja y otra azul. Yo no soy hincha de San Lorenzo, y las dos curvas son casi perfectamente coincidentes y son, excepto por la media, 100% independientes. Una es una medición directa de la velocidad, que es lo que deberíamos hacer siempre. Si quiero saber cuánto aire se mueve de acá para allá, midamos la velocidad y veamos y calculemos y medimos cuánto. Y la otra es una medición indirecta a través de un argumento dinámico en el cual ni siquiera vale la pena entrar. Y ya sé que se acabó el tiempo, así que vamos al final. Así como dije que no había manera de hacer oceanografía física, en realidad oceanografía en cualquier disciplina, experimental, sin tener un enorme grupo de colaboradores, tampoco sería posible sin el importantísimo de lugares más, Servicio de Geografía Naval y la Universidad de Buenos Aires, el CONICET y la agencia, porque han sido siempre los soportes locales. Mucho de este trabajo hubiera sido imposible. Me falta acá, estoy pensando, el escudo de Ifremer, probablemente, la Fundación de Ciencias de Estados Unidos, NOAA, y algo muy importante, mucha de la investigación que llevamos a cabo, y yo diría que desde el punto de vista científico es sumamente importante para avanzar el conocimiento del mar, es la colaboración internacional con los países limítrofes. Nada de lo que ocurre en el mar está limitado por las fronteras geopolíticas. Las conexiones con el Pacífico y con el Atlántico más al norte son permanentes e inevitables. Si nos interesa la comida del mar, si nos interesa la física del mar, prestemos atención a esas conexiones, y la única manera de prestar atención a esas conexiones es colaborando con expertos de esas regiones. El Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global fue fundamental en ese sentido, porque no solamente permitió esas colaboraciones, sino que exigió que existieran para financiarlos. Si uno no tenía proyectos internacionales, no se podía golpear esa puerta para pedir financiación. Y muchas gracias. Hay una colección de fotos ahí que... una de ellas, solamente esta foto, es de hoy a las 3 de la tarde. Miren lo que es la tecnología. Este es un lander que tenía instalado Martín en la Patagonia, y ahí están Julie Verden, Celeste Antico y una espía del IADO en el Austral, que recuperaron el instrumento hoy a la tarde. Increíble lo que es la tecnología. Esto, cuando yo empecé, hubiera sido como ver ciencia ficción en la televisión. Muchas gracias.